pues sería el que estuviesen presentes, ¿no? Y que por cierto se habiliten, porque están hoy en día casi todos censurados, ¿no? Entonces, por favor, para comenzar la sesión, les pediría que se den prisa para que se habiliten. Hola, Ariel. Eh, Siempre y cuando no salgan, repito, como nuestra senadora Malú Michel, ¿no? Que no le dio tiempo y me la fotografiaron. Ahora sí, comenzamos. Voy a comenzar con un planteamiento, Galilea, hola, Jacqueline, una cuestión que teníamos anteriormente. Había una pregunta particularmente pendiente, pero que abordé entre la última y penúltima clase, la penúltima de las que vimos en video, ¿no? De hecho, realmente a partir del lunes ya nos vamos a ir, ya no tendremos ningún background, ya no tendremos ningún video allí, las vamos a dar directamente, ¿sí? Entonces, un segundito. Era la pregunta que tenía que ver, si la tienes a la mano, Rafa, ahora si no sincronicé, tengo muchísimo trabajo. La pregunta que tenía que ver, la voy a plantear. Ustedes la leyeron y la corrigen si la digo muy mal. La pregunta era más o menos así. ¿De qué manera Jelinek utilizaba a estos dos autores? De un lado, el argumento de Jean-Jacques Rousseau y del otro lado a Benjamin Constant. Esa más o menos era la pregunta. No solamente, digamos que es como pasar de la pregunta obvia de en qué consiste el planteamiento sobre, no de, sino sobre Rousseau, y en qué consiste el planteamiento sobre Benjamin Constant. Obviamente, es una pregunta que se tiene que ir infiriendo con cierto grado de acción, porque habría una tercera pregunta que es la original, que es ¿qué dice Rousseau y qué dice Constant? ¿Qué hace nuestro autor? Pues nuestro autor lo que hace es, en realidad, dar un argumento, que es el que a mí me interesa. Y yo voy más allá y lo que pregunto es una síntesis de él. En pocas palabras, ¿por qué nuestro autor pone a dialogar a estos dos personajes? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que responderían ustedes, por favor? Yo lo explico en el video, pero me gustaría saber, y entonces matamos dos pájaros de un tiro, entre lo que leyeron y los videos que vieron. Venga, por favor. Para que tengan un referente del 20% las dos formas de evaluar tienen el mismo 20% en la participación, para que tengan un parámetro de qué espero, por lo menos lo que ha hecho Oliver hasta ahora, ¿sí? La sesión pasada estuvo muy interesante porque ya se sumaron más voces al debate. Yo entiendo que hay quienes somos más tímidas, hay quienes somos o odiamos hablar en público. Yo, por ejemplo, y por eso los entiendo muy bien, a mí no me gusta, ni me gusta el protagonismo, pero les entiendo bien. Sin embargo, aquí ya no hay de otra. Todavía en clase, con todas las cosas que me entregan y al ver su lenguaje corporal me doy una idea, pero aquí no tendría idea. Entonces, sí necesitamos que hablen. Ahora es un 20% nada más. Si no quieren hablar, no hablen, pero sí les pido por favor que hagan un esfuerzo. Van a ser científicos sociales, son estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el habla es no solo una de nuestras herramientas, es nuestra primera herramienta. Y la precisión en el uso del lenguaje es el primer instrumento que utilizamos. Por eso hay que utilizarlo bien antes de teorizar, antes de empaparnos de todas las teorías y conceptos que ustedes gusten y que necesitamos. Primero hay que comenzar por utilizar lo mejor posible el lenguaje de la manera más precisa. Ahí, hoy en no tiene palabras para, no digo para todos los fenómenos, sino para una buena cantidad de los fenómenos. El aire, el mal olor en el aire. A mí me decía el profesor Oscar Uribe, el doctor, un decano del Instituto de Investigaciones Sociales, un profesor muy querido y muy conocido durante 30 años que dio clases, que el otomí tiene muchas más palabras que el castellano, y que en otomí tenían palabras específicas para enunciar el tipo de actitud que asumía un puerco cuando estaba comiendo o ciertas actitudes, estoy exagerando porque no sé concepto, ciertas formas que asumía el colibrí cuando volaba. Nosotros no hemos llegado a ese nivel, pero sí hay que usarlo bien. Ahora, ya se integró Monse, no hay excusa, entonces por favor les quiero escuchar, respondan.
replanteo esto y quiero escucharles. ¿Por qué y de qué manera Jelinek utiliza tanto a Rousseau como Constant en su debate en torno a los tipos históricos de Estado? Por favor. Bueno, eso es lo que me va a llevar al punto número 1. ¿Hicimos la lectura? Se supone que sí, porque la hicieron desde la semana pasada. Ahora, ¿vieron los videos? Galilea, Jacqueline, sí los vimos. Ahora, si no les quedó claro en el video, primero, si yo no lo abordo en el video, ustedes en primera instancia digan no lo traté, para empezar, ¿sí? Y aclaramos y avanzamos. Pero si lo vieron y no lo entendieron, entonces hay que decir, no lo entendí, por la razón que sea, porque lo expliqué mal, porque lo expliqué poco o porque no sé. Uh-huh. Pero tienen que decirlo y no dejarlo a que yo llegue y entonces nos llevemos ya 5 minutos en eso. ¿Sí? Por favor. Bien. Niñas y niños, no me están diciendo nada. No voy a perder más tiempo preguntándoles a cada uno de ustedes. Tenemos menos estudiantes. Esto es alarmante, pero en fin. Podríamos avanzar muchísimo. Él jamás habla, pero no es posible. La importancia de la voluntad general no sea el consenso o un consenso que fundamental histórica de Rousseau, no solo en este los temas de Rousseau, sino específicamente a esta que es su gran aportación. Hay otras, ¿eh? Pero y lo que nos está explicando no es el sistema democrático, nos está explicando el Estado como contrato social. ¿Me siguieron? Es el primer autor que trata el fundamento del Estado moderno, ojo, no como un pacto de sujeción como el de Hobbes, en el cual el sujeto, una vez que ya dio su voluntad, ya no la puede retomar. ¿Vamos bien? Vale, vamos bien. No dejen pasar nada, por favor. Va a estar el video. Rafa ya nos prometió que para Navidad ahora sí están todos los videos, entonces no tienen ni que anotar más que lo esencial. ¿Sí? Entonces no es un contrato individual, mucho menos de sujeción, en el que uno ya no puede replicar o recobrar su soberanía. Uh-huh. El contrato social no es aquel contrato que el mismo contrato social en John Locke, porque John Locke habla de contrato social y habla de ciudadano, sin embargo, su ciudadano es un individuo, su ciudadano no es el ciudadano que nosotros conocemos. Rousseau, dice Arnaldo Córdoba, ustedes ya lo leyeron en este texto que tenemos que discutir hoy, Arnaldo Córdoba dice que algo que se le debe a Rousseau es del hombre. Dice qué chingonería, ¿no? Ahorita veremos qué es la dualidad del hombre, pero se los digo rápidamente para que nadie se confunda. ¿Sí? La dualidad del hombre, viendo desde el punto de vista de Brandt, están viendo, ese es el ser terrenal. Pero hay un Brandevi. Eh, lo que yo entendí era que es el ser general, o sea, la voluntad general, la voluntad universal. Sí, Kant. Galilea ya tienes. Ah, ok. ¿Cuál es? Jacqueline. Ah, venga, Rafa. Es que no oigo bien. Te veo que te mueves, pero el audio de mi internet está de la shit. En el que no siguiendo,
De ahí en fuera todos somos iguales. Eso es lo que quiere decir Hernando Córdoba. Ese es el ser dual que descubre Rousseau. Y no es casualidad que en la cuestión judía, que ya leeremos y van a ver qué maravilla, Marx copia totalmente, lo cita, no se lo fusila como otros. Marx sí está citando a Rousseau, prácticamente revive a Rousseau y Rousseau habla a través de Marx, pero mejorado. Y lo que está diciendo es que es una dualidad. Entonces, nadie más antes de él vio esa doble naturaleza en el hombre, ¿no? Y eso implica un proceso de verdad social, político, jurídico y filosófico mucho más complejo. ¿Sí? Nada más quería adelantar un poquito, pero lo vamos a seguir viendo, no se preocupe. Entonces, el contrato no tiene que ver con Hobbes ni con Locke, porque Locke cuando habla del ciudadano, en realidad está hablando del individuo. Por lo tanto, si uno se queda en una lectura muy simplista, muy literal de Locke, van a decir, pues Brandevin nos mintió, o la aportación no es de Rousseau, sino que es de Locke, porque él está hablando prácticamente de un contrato que es social y cuya naturaleza es la defensa de la ciudadanía, y no es así, es la defensa de los intereses del individuo. Para el individuo de Locke, la propiedad existe incluso antes del Estado, que esa es una diferencia con la mayor parte de los autores de su tiempo. Para él, la propiedad nace siendo comunitaria, se comparte en comunidad, y a diferencia del lobo, hombre del hombre, ¿sí? De la guerra de todos contra todos, de Hobbes, Locke plantea que ese Estado nunca termina necesariamente, que el Estado ayuda a controlarle, pero que resurge cada que hay conflictos, y los conflictos son por la propiedad en general. Entonces, ¿cuál es el límite a la propiedad del hombre? En el caso de John Locke, el límite, esto ya lo había citado en la sesión anterior, siguiendo el debate con Platón y Aristóteles, el límite, de una manera, por economía del lenguaje, pero de otra manera no lo diría de esta forma. Es una trampa burda que plantea John Locke. Genial, por supuesto, genial, pero burda, es una trampa. ¿Por qué? Porque lo que está planteándose John Locke es, bueno, ¿y qué es lo que limita? Si la propiedad existía antes y existe después del Estado, a diferencia de incluso Rousseau y de Hobbes, entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice, bueno, que se le tiene que poner límite a la propiedad, pero ¿cuál es el límite? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Es el trabajo. Entonces parece el general Zapata hablando por John Locke, ¿no? Pero no es así, porque lo que está haciendo de una manera impresionantemente sagaz John Locke es chingándose el producto del trabajo. Está metiendo al trabajo allí. No es, imagínense, es el renacimiento. De la mayoría de la gente sigue siendo sierva. No se tiene, hoy en día en México la mayoría no son propietarios. En el mundo hay más gente sin propiedad que con propiedad. Fíjense ustedes, estamos hablando de 2020. Ya para qué les digo en el siglo XVII, XVI, XV, XII, I, o tercero antes de Cristo, ¿no? No había propiedad. Y los que la tienen al resto y esclavizan a unos para trabajarla. ¿Cuál es ese ciudadano? Es el propietario. Aún para Kant, el ciudadano es el propietario. ¿Saben qué es el censo de fortuna? Se los digo de una vez porque no hay tiempo para la respuesta. El censo de fortuna es un instrumento que se diseñó desde tiempos inmemoriales, desde que comenzó a haber elección y voto, no era ciudadano, para permitir votar y ser electo. Entonces era un censo que se tenía sobre la base de conocer la riqueza de una persona. Bueno, si una persona no tiene ni zapatos, queda claro que no votaba ni podía ser electo. ¿Me siguieron? Ya no digo mujer, la mujer van a dar. Entonces, de este tamaño es la aportación, porque realmente es una aportación, pero hay que tratar de identificar qué características. No se trata de él, no se trata de lo trabajando, no se trata de una persona trabajando, se trata de su terreno, el que pueda acreditar, donde trabaja su gente, donde la célebre frase, a mí no me gustan los clichés, pero la célebre frase de John Locke en la que dice, bueno, ¿y qué es mi propiedad? Pues es mi siervo, el arado, el buey y todo. ¿Me siguieron? Todo el proceso productivo. Pues, chinga tu madre. ¿Me siguieron? Está chingando todo. Bueno, dije que era una trampa, pero también dije que era una genialidad. Bueno, ese es el liberalismo. Allí nace el liberalismo. A ese lo conoce como el padre del liberalismo, pero eso no es democrático bajo ningún concepto. No
naturaleza que es contractual. Son contrario, fíjense ustedes, si no hay tiempo para eso, pero John Locke fue uno de los grandes defensores de pueblos. Es un concepto que ustedes divulgan 350 años. Pero paradójicamente ese derecho de defensa, perdón, ese principio de rebelión de los pueblos, no lo defendió Rousseau. Ahora, no es que exista prueba de lo que voy a decir, no es que, he leído muchos textos pues, sobre Rousseau, quiero pensar que por lo menos a la mitad de los más importantes en el mundo, quiero pensarlo, es que sí, y no he visto tampoco realmente que alguien vaya a decir lo que yo voy a decir en este momento, es una simple interpretación. Y esta interpretación va en ese de tratar de decir por el hecho de resistencia de los pueblos, porque él, no solo John Locke, sino muchos otros, pero John Locke hace una apología de ese derecho de tal cual. ¿Y qué pasa si mi ciudadano, qué pasa si los ciudadanos son en ese estado civil, al que llama civil, o sociedad civil? Fíjense cómo sociedad civil no es lo de ahora, sociedad separada, es vida del Estado. No, en ese contexto sigue siendo lo mismo. Estado, orden, vida civil es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si el Estado vulnera? Es un decir Estado. Gente de en un monarca, etcétera. El individuo, ¿me siguieron? Es del individuo. Ahora, ¿cuál es el argumento? Todo ese derecho de resistencia de los pueblos, en una instancia que se defiende como es un pueblo, al pueblo, cito yo, ciudadano, ¿no? Palabras, la del contrato social o la de la soberanía popular. Y voy a dar un tercer elemento. Él, en el contrato social, se queda, voy a exagerar un poco porque tampoco tengo pruebas de eso, pero se queda a nada de encontrar una ya, valga la redundancia, de tener un fundamental para el derecho mismo, que es el control de constitucionalidad.